en el Congreso han sucedido más cosas. Tras esta sesión de control, comparecía a petición propia la vicepresidenta de Transición Ecológica para dar explicaciones sobre el apagón, lo que se haya conocido hasta ahora, porque dijeron desde el Gobierno que iban a tardar en saber cuáles eran las causas de aquel apagón. Esther. Pues la comparecencia ha empezado pasadas las 11 de la mañana y sí que ha aportado algún dato nuevo. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, por ejemplo, ha identificado y ha indicado dónde se identificaron esos focos, donde inició la incidencia, que han sido Sevilla, Granada y Badajoz. También ha dicho que no ha sido por falta de cobertura ni por falta de reserva, es decir, que han podido descartar ya diferentes hipótesis. También ha pedido tiempo, ya que, como se lleva diciendo desde el principio, son millones de datos los que se tienen que analizar, y luego ha procedido a hacer un detalle cronológico de los hechos. Ha dicho que hubo 2 oscilaciones a lo largo de la mañana a nivel energético, que se sigue analizando y que sobre todo no se pueden todavía hacer hipótesis ni empezar a elucubrar sobre lo que ha pasado, que la investigación sigue en marcha. Así ha sido su comparecencia esta mañana en el Congreso. Sabemos que media hora antes hubo 2 oscilaciones del sistema ibérico, España y península ibérica, y con el resto del continente europeo. Sabemos claramente, 1, que no fue problema de cobertura, 2, que no fue problema de reserva, 3, que no fue problema del tamaño de las redes. Y seguimos avanzando también identificando dónde fueron esas pérdidas de generación, y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla. Esta mañana, aparte de lo que ya hemos comentado de los mensajes de WhatsApp, el apagón ha sido el foco también de la sesión del Congreso y, por supuesto, de esta comparecencia. Y, como no, también ha habido rifirrafe entre las diferentes fuerzas políticas sobre este tema. Confío que sea el mismo rigor y verdad con el que ustedes hoy afirman que no volverá a suceder. No se compadece esas afirmaciones tan rotundas con tantas dudas. Mire, estamos absolutamente convencidos que ante cualquier crisis este Gobierno utiliza el mismo patrón, que es el de la desinformación. Luego construyen un relato a su medida, cambian los términos: sabotaje, ciberataque, operadores privados. ¿Les suena todo esto, verdad? Retuercen los datos, manipulan la narrativa y siempre hay alguien, como el señor Rufián, dispuesto a ayudarles. Complejidad que requiere rigor, y desde luego no requiere recetas simples para todo como las que aplican. Ante el problema del apagón, lo que hay que hacer es bajar los impuestos a las empresas energéticas. Desde luego eso no es serio. Los españoles se merecen la verdad y es lo que van a conseguir de este Gobierno. Gracias. Bueno, pues dejando aparte lo político, vamos a quedarnos con las causas, con lo que ha contado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Agensen, y hablamos de ello con Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón, con el que ya hemos hablado en estos días. Ya han pasado ya 2 semanas largas de ese apagón. Vamos conociendo con cuentagotas algunas de las causas. Pedro, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? No sé si acaba de escuchar lo que ha dicho la vicepresidenta, lo que se descarta, que fuera problema de cobertura, por ejemplo, dónde se sitúa el origen de ese apagón, las oscilaciones previas que también se sintieron en Europa. Todo esto da pistas a los que, como usted, entienden de energía y de dónde puede estar el origen de todo esto. Bueno, yo creo que las causas todos la tenemos clara. La causa es una oscilación, una perturbación que hay que decir que se transportan a la velocidad de luz por los cables eléctricos, y esa es la causa, ¿no? El origen, el dónde, no sé si es del todo importante, porque además será difícil saber. Como bien decía la ministra, son millones de datos que ocurren en picosegundos, milisegundos. Entonces, saber qué es causa y consecuencia es difícil en el origen, ¿no? Pero sí que sabemos que la causa ha sido que por unas perturbaciones, unas oscilaciones, nos hemos salido de frecuencia y tensión, y las plantas de generaciones en España están programadas para disparar, para evitar males mayores, porque cuando ocurre esto, si no disparan las plantas, pues podríamos tener incendios en subestaciones, rotura de transformadores, que eso hubiera evitado el volver a conectar el sistema eléctrico en poco tiempo, ¿no? Entonces, la causa yo creo que está clara, y estas investigaciones, que pueden durar 6 meses, bueno, está bien que se hagan. También quizás deberían abrir más a todos los técnicos, porque ahora mismo la información la está manejando Red Eléctrica y el Gobierno únicamente. Igual habría que dar entrada a más expertos para hacerlo. Pero yo no sé hasta qué punto el saber el origen, el punto exacto donde se inició la perturbación o oscilación, lo vamos a poder saber. Es importante porque la causa la sabemos. Entonces, lo que hay que poner es
remedio, hay que ponerse manos a la obra, que esto sea un punto de inflexión para hacer un cambio estructural en el sistema eléctrico español, porque no olvidemos que ya en el 2020 Red Eléctrica advertía al Gobierno que la entrada masiva de renovables tendría que ir acompañada de almacenamiento y tendría que ir acompañada de otro tipo de sistemas de retribuciones al sistema para que las plantas, vía electrónica de potencia, vía sistemas, los inversores, pudieran actuar sobre la red, formar la red, del grid forming que le llamamos, y no simplemente seguir, ¿no? Entonces, yo creo que la causa ya la sabemos y lo que habría que ponerse es manos a la obra. Todos estos debates políticos en el Congreso, pues bueno, al final acaban siempre tirando los trastos a la cabeza. No sé si son muy constructivos. Lo que tienen que hacer de verdad es empezar a estructurar y a diseñar el sistema eléctrico español para esa alta penetración de renovables que tenemos, que desde luego es la solución, es lo que en España nos está dando esa oportunidad, ese milagro económico de atraer nuevas empresas. Entonces, por favor, que no pongan en peligro esta oportunidad y que actúen lo antes posible para evitar que cualquier oscilación, sea cual sea y el motivo que sea, no puede tirar el sistema. El sistema eléctrico español tiene que ser capaz de, ante estas oscilaciones y perturbaciones, actuar y que no se caiga el sistema. Bueno, lo que ha centrado el origen del apagón es lo que está provocando también las críticas de unos y otros sobre si se ha confiado demasiado en las renovables y no se ha cuidado el resto de energías que tienen que convivir con ellas o no. No sé si el lugar donde se produjo pues sí que puede dar datos sobre eso. Sería importante en eso, Pedro, o eso ya está claro, como estás diciendo. Pero si es que está claro, si un sistema con un mix renovable es posible, España no es el primer país que sufre un apagón por renovables. Había otros países que han aprendido a golpes, por decirlo así, ¿no? Y todos han aplicado la misma solución, la misma medicina. Más almacenamiento y electrónica de potencia para que las plantas puedan hacer grid firming, para que las plantas puedan actuar sobre la frecuencia y puedan actuar sobre la tensión y no solo seguirla. Entonces, por eso en España ya se advierte a Red Eléctrica, al Gobierno, en el 2020, que van a entrar masivamente. Muchas renovables, han entrado más de 35 gigavatios de renovables. Claro, el problema de un sistema eléctrico con 5 gigavatios de fotovoltaica, no hay ninguno. Si ya tienes 20 gigavatios de fotovoltaica y se te va la tensión, se te va la frecuencia, se disparan automáticamente y no hay sistema eléctrico que eso lo pueda permitir. Lo que pasa es que hay soluciones técnicas para que esto no ocurra y para ello, pues bueno, el Estado tiene que empezar a retribuir sistemas de ajuste por frecuencia, por tensión, y que las plantas que dan esos servicios lo cobren para que se implementen por plantas. Todas las plantas de fotovoltaicas podrían estar actuando sobre la red, podrían dar esa seguridad al suministro. Entonces, ¿por qué no está ahora mismo funcionando? Pues habría que preguntarle al Ministerio, ¿no? Y ahí lo que entendemos que ahora lo que está haciendo Red Eléctrica es aplicar más restricciones técnicas sobre el sistema. Para que se haga una idea, en el 2020-2019 España tenía un coste en restricciones técnicas de 500 millones de euros, que son aquellas que aplica Red Eléctrica para que el mix energético que ha salido de la subasta pueda ser viable técnicamente. Entonces, en el 2019 teníamos 500 millones de euros, el año pasado tuvimos 2.800 millones de euros y este año, después del apagón, se ha multiplicado por 2, con lo cual nos vamos a ir a 3.500, 4.000 millones de euros en restricciones técnicas, que se podrían minimizar y se podrían evitar pagando, retribuyendo a las plantas renovables para que tuvieran ese almacenamiento y para que tuvieran esos sistemas de servicios al sistema. Entonces, ¿un sistema 100% renovable es posible? Sí, pero hay que prepararlo para ello. Entonces, esto no es una lucha tecnológica de si tiene que haber nuclear, si tiene que haber gas, si tiene que haber eólica fotovoltaica. Esto es un tema tecnológico, técnico, que se puede hacer un mix 100% renovable, pero es cierto que mientras no tengamos estos sistemas, pues no podemos prescindir de aquellos que nos dan la seguridad de suministro, porque el sistema eléctrico español tiene que estar basado en dos criterios. Uno, el económico, pero otro es la seguridad de suministro. Entonces, si nos olvidamos del segundo, pues pasa lo que pasa, ¿no? La parte económica es muy importante, pero tiene que haber la seguridad de suministro, tiene que ser fundamental también. Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón, gracias por haber estado hoy con nosotros en Aquí y Ahora.
Muchas gracias. Un saludo. Bueno, y a todo esto se suma también las palabras del presidente del Gobierno de Aragón, que estos días está en Bruselas participando en ese comité de las regiones y ha aprovechado para hablar de energía. ¿Qué ha dicho, Martina? Sí, se ha hablado también de energía en Bruselas, en esas intensas reuniones que está llevando a cabo Jorge Azcón. Ha hecho referencia a la interconexión energética entre Francia y España. Dice que hay dos interconexiones muy importantes, la del País Vasco y Cataluña, y pide una tercera por Aragón. Las interconexiones que hoy tiene España con Francia son por dos comunidades autónomas vecinas, por el País Vasco y por Cataluña, y los aragoneses aspiramos a que una tercera interconexión de energía importante entre Francia y España se produzca por Aragón. Eso no solamente beneficiará el precio de la energía, sino que dará estabilidad a la red de energía y permitirá que más proyectos que consumen energía se puedan implantar en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues con todos estos mimbres, ahora os pido que seáis breves, Eva. Bueno, mucho contenido, difícil ser breve. La verdad es que sí que es preocupante que todavía no se puedan saber las causas exactas del apagón y bueno, se apuntaba en la comparecencia de la ministra a un periodo de 6 meses, pero hay informes que se van a ir hasta el año 2026. Sí que es cierto que se van a encargar más informes también y más estudios, incluso independientes. También la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lo ha anunciado. Y es importante que se sepa, sobre todo para poner medidas. De todas maneras, ya hay líneas de acción sobre las que se podría actuar. Es cierto, tal y como comentaba Pedro Machín, el presidente del clúster, que ya Red Eléctrica alertó en el año 2020. Pero es que en el sector de la energía ya se sabía, desde que empezó a originarse y a tener este boom de renovables hace ya muchos años, que luego se paralizó, que realmente todos los proyectos empresariales que se estaban anunciando no iban a poder ejecutarse porque no había suficiente capacidad a la red. Por eso también hay que ir hacia el almacenamiento. Y las conexiones con Francia, que el presidente Azcón está reclamando, pues son fundamentales. Francia las ha paralizado muchas veces, incluso la renovación, la capacidad de ampliación a través de los puntos ya establecidos de Cataluña y del País Vasco es otro de los problemas que hay en la red de energía y por supuesto se tiene que seguir avanzando y tener una por Aragón nos beneficiaría. Mónica. Yo creo que la conexión es imprescindible y el presidente de Aragón ha ido donde lo tiene que reclamar, ¿no? A la Unión Europea, que quizás tendría que tratar de vencer las posibles reticencias que pueda haber desde Francia. Del tema del apagón, quizás se debería abrir un poco más el marco de la investigación, ¿no? Que no sea solamente Red Eléctrica y el Gobierno, sino que además puedan influir otra serie de agentes para garantizar la transparencia, que yo creo que en un caso así sería fundamental, porque yo creo que ahora mismo el Gobierno no tiene otro afán que tratar de saber qué ocurrió, sobre todo para prevenir que no pueda volver a pasar. Al final, el impacto económico que tuvo en comunidades como Aragón fue de 110 millones de euros en una jornada sin luz, entonces yo creo que si eso lo extrapolamos al resto del país, tendría que ser una de las principales tareas ahora mismo del Gobierno. Y yo lo que empiezo a pensar es que quizás la política del Gobierno de tratar de fomentar las energías renovables ha sido positiva porque se ha conseguido potenciar estas energías renovables, pero quizás no se ha avanzado en el mismo sentido con estas plantas de almacenamiento, que según estaba explicando ahora el señor Machín, parece que son imprescindibles. Entonces nos tendrían que explicar exactamente para qué sirven estas plantas, si las tienen que pagar las empresas que promueven las energías renovables o si tiene que tener ayuda del Gobierno, y si eso de verdad podría ser una especie de freno, ¿no?, para tratar de evitar que incidentes como el que ocurrió hace 15 días se puedan evitar. Bueno, un apagón al 100% es siempre difícil de poder evitar porque siempre puede haber algún fallo técnico o algo en la red, pero sí que es cierto que con las medidas que se están planteando desde el clúster y lo que apuntaban, sí que es cierto que se puede reducir la posibilidad de que esos apagones se produzcan. Y sobre todo, yo creo que en este debate también que se está abriendo no hay que demonizar las renovables. Ha sido muy positivo que comunidades como Aragón apostasen por este tipo de energía. Lo que hay que optar es por un mix que pueda dar estabilidad y garantizar a ese suministro y solucionar los diferentes problemas que puede haber en cada tipo de energía de cara a volcarlos o almacenarlos. O sea, Aragón exporta mucha energía. No se ha trabajado tampoco lo suficiente en esas plantas de almacenamiento que a lo mejor si hubiéramos tenido, pues el apagón, ese impacto que se cuantificó sobre todo de cara a las empresas de 110 millones, pues seguramente hubiera sido más reducido.